Muy buenas noches, estamos comenzando una nueva reunión de Así Somos. ¿Qué tal, queridos? Hoy para realizar AS Policial. En las redes sociales la gente ya puede comentar con AS Policial. Vamos a revisar los últimos casos que son de verdad brutales, que están impactando en nuestra sociedad. Para eso estamos con el más grande de todos, perito forense, Carlos Gutiérrez. Bienvenido a Así Somos, Carlos. Grande máster. ¿Estás bien? Perfecto, todo muy bien. Carlos, vamos a comenzar hoy día con un caso que impacta, que duele, con un caso que este puzzle policial tiene triángulos amorosos, tiene drogas, tiene suplantación de identidad y tiene maltrato. Estoy hablando, Juan Andrés, del caso del brutal asesinato del joven odontólogo cubano Reinier Sánchez, un joven de 32 años. Con todos los componentes que tú colocaste arriba de la mesa, Michael, hay uno que hay que subrayar y que tiene que ver con el inmenso grado de crueldad que esto se llevó a cabo. Es algo que no recuerdo haber escuchado en una situación siquiera similar que haya concluido de esta manera. Algunos datos que ya mostraba Michael. Reinier Sánchez González, 32 años, joven, un tipo de muy buen corazón, muy bien parecido, de origen cubano, odontólogo de profesión y que, dadas las razones obviamente del cambio de país, él no podía ejercer por el momento hasta dar obviamente los exámenes correspondientes. Su cuerpo fue encontrado el 3 de agosto en la ribera sur del río Perquilauquén, en la región de Ñuble, y de ahí en adelante la investigación que ha hecho la PDI parece desmantelar lo que entendemos que es un triángulo amoroso, jefes abusivos, cosas ilícitas que se llevaban a cabo frente a los propios ojos de este joven profesional y un montón de cosas que la verdad es difícil por el momento que esto recién está iniciándose. ¿Qué fue lo que aquí ocurrió? Ya vamos a llegar al caso de la crueldad de cómo este hombre perdió la vida. Pero, ¿qué es lo que sabemos fehacientemente hasta este momento, Carlos? ¿Cuál es el escenario en donde la investigación está trabajando hoy en día? Tal como tú lo mencionaste, este es un caso muy cruel. Así que la idea es que tengamos la apertura de mente, porque vamos a lo mejor hablar algunos detalles que son bastante escabrosos, pero que la realidad nos obliga a decirlos para poder llegar a la verdad. En esta circunstancia, como lo vemos, él como un joven inmigrante, un profesional, seguramente se vio enfrentado a muchos, o a estos casos de abuso que muchos inmigrantes en muchos países del mundo, incluido obviamente nuestro país, se ven enfrentados. Sí, claro. Que es la discriminación, el no poder ejercer su profesión, pese a que los profesionales de la salud en todo el mundo son muy requeridos, por diferentes motivos, independiente del poder o no poder ejercer por un tema de un trámite. De un trámite, exactamente. Sí. Están también las oportunidades que podemos ofrecer nosotros, en este caso puntual como país, para estos profesionales pueden ejercer y ayudarnos como sociedad también. Claro. Entonces es una situación muy lamentable la que va que entrega este entorno y que obviamente quedamos muy mal parados como chilenos, evidentemente por culpa de estos dos homicidios. Perdón, hay algo que es inevitable pensar respecto a este caso, comparándolo incluso con los casos que nos ha tocado ver en los últimos años, y pareciera que estamos llegando a un nivel de violencia a la cual nos vamos a tener que acostumbrar. Esto es lo que viene hacia adelante, así como pasó con el profesor Nivaldo, porque al menos de mi parecer, esto no va en baja, y no va en baja los métodos usados para llevar a cabo este tipo de asesinatos. Entonces, te lo pregunto muy abiertamente, esto es lo que nos tenemos que acostumbrar y contra esto nos vamos a tener que enfrentar en el futuro, porque yo no sé si realmente tanto investigaciones como nuestras policías están preparadas para enfrentar este tipo de escenarios. Que yo creo que ahí tú has dado en el punto, porque si empezamos a ver la historia policial chilena, este caso es muy parecido al caso de Hans Pozo que ocurre cerca de los años 2000. Exacto. Entonces, ese caso es casi calcado lo que ocurrió con Reinier. ¿Cuál es el punto? Lo que tú acabas de decir, el profesor Nivaldo, este caso, Hans Pozo. La idea es que las policías obviamente evolucionen también con los delincuentes, porque existen otros aspectos y otras circunstancias sociales que van a permitir que el delincuente tenga acceso a otras visiones u otros elementos. Por ejemplo, redes sociales, videos, comentarios, documentales también en televisión o en aplicaciones, donde uno puede ver esto en el extranjero y que evidentemente lo van a querer replicar acá. La pregunta es esa, ¿las policías realmente están preparadas desde el punto de vista del conocimiento
y la tecnología que debe tener una policía ahora en el año 2021 para poder enfrentar y resolver estos casos. Carlos, ¿les parece si antes de entrar a la brutalidad de lleno a este caso, que es muy doloroso, hacemos un poquito la historia, Monty, de Reinier? Porque este es un joven que, como bien decían, llega el 2016 a nuestro país y empieza a trabajar de obrero, empieza a trabajar en un montón de cosas ajenas a su profesión, hasta que llega a esta clínica odontológica, supuesta clínica odontológica. Claro, él llega en el 2016, como tú decías, Michael, llega a Batuco, precisamente, en donde Victoria Parra, una mujer que le arrienda un lugar donde vivir, se termina siendo muy amiga de él y su familia también. Después de, claro, de ambular por distintas profesiones, ¿cierto? En el año 2018 es donde él finalmente es contratado por esta única clínica que existía en Lampa y él empieza a darse cuenta de varias situaciones que no son normales, como por ejemplo las malas prácticas de sus jefes, entre otras cosas. Quiero que pasemos... Es ejerce como odontólogo ahí, ¿cierto? Exacto. Porque antes eran trabajos en Chile. Sí, por lo que decía Carlos, que sabemos que los profesionales de la salud tienen que convalidar su título acá y es un proceso más bien complejo. Entonces, mira, justamente Victoria Parra, que es esta arrendadora, tiene palabras con respecto a Reinier para que vayamos conociendo cómo también era su perfil, su personalidad. Ella dice, era un chico muy respetuoso, educado, él es mi hijo de corazón, trabajó en la construcción, después por intermedio de amistades de él lo contactaron con este señor, Rolando Villagrán, que termina siendo su jefe, de la clínica esa, que es la clínica que yo les decía que es la única de Lampa, en donde además hay varias cosas aquí que se conjugan y son bien graves, porque Reinier sería el único profesional titulado con las capacidades y conocimientos técnicos y profesionales para ejercer como odontólogo. ¿Cómo eso? Porque sus jefes, el señor Villagrán y su pareja... Que ejercían como tales. Él ejercía con un título, entendemos, Carlos, por favor acá corrobóranos este dato, pero entendemos que él ejercía con un título usurpado de a la vez su hijo, que él era el odontólogo y él tomaba ilegalmente para poder ejercer esta profesión ilegal. Sí, el hijo se llama igual. Ya. Entonces, él usaba el nombre de su hijo para usurpar el título profesional. De hecho, eso es un delito y hay que dejarlo claro. El que usurpe o diga yo soy abogado, soy odontólogo, soy médico y no lo está cometiendo un delito y que tiene pena bastante alta. Y tenía todos los instrumentos de su hijo, entonces, o sea, podía dar recetas, calmantes. Era una clínica. Era la clínica. Ahora cabe suponer, digamos, que su hijo está de acuerdo con esto. O sea, lo permite, ¿no? No creo. Me imagino que eso será parte de la investigación. Es parte de la investigación. Carlos, cuando uno empieza a revisar este caso, yo solo quiero citar a la señora Victoria Parra, que bien, como decía Monty, ella se hace llamar la mamá chilena, la mamá de corazón. Ella en una entrevista que dio hace 5 o 6 días, en mucho gusto, dijo textual, Reinier fue víctima de este gobierno y lo dice un poco hablando de lo que decíamos al principio, de los procesos de convalidación de los títulos, que es un tremendo tema, que no se habla mucho, no se habla del proceso que tienen que ir profesionales de Venezuela, profesionales de Cuba, de Colombia, que llegan con un título, a veces de universidades que son incluso mucho más calificadas que las propias que tenemos en nuestro país y tienen que vivir un proceso de convalidación que son 3, 4, 5 años. Me imagino que ese proceso se inicia porque Chile quiere tener una excelencia mayor, pero creo que en ciertas situaciones hay que abrir un poco los campos y es un tema que probablemente tiene alguna arista de este caso en particular de Reinier. Perdón, qué bueno que lo menciona, porque, a ver, sin dar nombre, yo conozco que está bien por Chile, que es bien riguroso en su educación. Claro, por eso digo, esa es la lógica. Pero también debo decir, y me hago cargo de mis palabras, que son súper pesados con los extranjeros y es como no los dejan pasar así nomás porque, no digo que tienen un monopolio, pero no les parece simpático que venga alguien de afuera a tomar ciertos cupos en el área de la salud. Pero yo creo que es más, respecto a eso mismo, yo creo que es más gente latinoamericana, porque se acuerdan cuando España entra en crisis y le abren la puerta a los médicos españoles sin ningún problema porque son europeos. Ahí es distinto. Pero ¿qué pasa con los latinoamericanos? Y tal como tú lo dices, Mike, hay universidades que son mucho más prestigiosas que muchas universidades privadas en Chile, que en Bolivia, en Argentina, en Perú, en diferentes países latinoamericanos, y que por ser de esos países, Chile
y algunos chilenos lamentablemente los miran en menos. Ahora, la misma señora Victoria, y acá quiero empezar a dibujar un poco como esta psicología que existe de estos posibles culpables hasta ahora, ¿cierto? No confesos. No confesos de los dueños de esta clínica, que había un nivel de violencia bastante importante, Carlos. De hecho, la señora Victoria cuenta que Reinier en su momento le contó que las peleas entre ellos eran a un nivel tan elevado que en un momento el hombre intentó lanzar por la ventana a su pareja. El falso odontólogo. El falso odontólogo, las agresiones eran cruzadas, ¿cierto? Pero él intentó lanzar prácticamente por la ventana a su pareja, que también es una sospechosa en este momento, posible culpable, no confesa. Y que Reinier tenía que ponerse como al medio y hacer una especie de arbitraje entre ellos para que no siguieran peleando. Eso sumaba las drogas que consumían ya en esta clínica. ¿Cómo? Eso habla de una personalidad ya... Se puede ir dibujando la personalidad de estos dos sospechosos, ¿no? Sí, de hecho, en este minuto son imputados Imputados. Y de hecho, esto lo hacían muchas veces delante de pacientes. ¿Oh? Y hay pacientes que han testificado y han ratificado esta información. Es decir, Reinier estaba atendiendo pacientes, tenía que dejar de atenderlos para ir a separar a las peleas de violencia o la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica que tenían ellos dentro de la misma clínica. Y ese episodio, cuando el dueño de la clínica quiso lanzar a su esposa por la ventana, llegaron hasta los carabineros. Chuta. Bueno, es No sé. tremendo, ¿cierto, Lama? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que no... A ver, creo que hay una diferencia entre vivir violencia de pareja con consumo de drogas, adictos en el fondo, y llegar a lo que sabemos respecto a este caso. Me parece que hay falta una pieza entre medio. Me refiero a la pieza psicológica respecto a los que perpetran este tipo de delitos, porque, insisto, una cosa es ser adicto a las drogas, tener un problema con las drogas, ser violento por culpa de eso, arrastrar y vivirlo con tu pareja, pero lo que conocemos después, me parece que hay un salto que es bastante amplio. Pero hay que agregarle el dato que transfugamente ellos ejercen en una profesión delicada como es la odontología sin tener el título. Me refiero, están dispuestos a eso. O sea, se Sí, mueven pero, en un área por ejemplo, muy gris. suplantar Claro, pero, identidad. perdóname, pero los que le inyectaban metacril a algunas mujeres, ninguno mató a ninguna. Insisto, o sea, hay un límite. Pero estuvieron a punto de alguna forma. Sí, perdón, pone en juego su vida cuando comete un ilícito respecto al Claro. procedimiento, sin duda. Una sumatoria. Una sumatoria. Pero otra cosa es ir derechamente y deshacerte de una persona a la cual sobrevivió a la operación que le hiciste que no tenía nada que ver. Entonces, insisto, me falta una pieza psicológicamente para poder entender la psicología de estos personajes, y lo que hemos dicho muchas veces, es la única manera de poder entender realmente hacia dónde va la violencia y los delitos al cual nos vamos a enfrentar hacia adelante. Sí, de hecho, podemos agregar también a todo lo que hemos conversado ahora, Ya. que él, al ser un inmigrante, y él, no olvidemos que él ingresa como turista y en el camino trata de arreglar y regularizar Claro. su estadía Claro. en Chile, estos dueños de la clínica le dicen, perfecto, te vamos a contratar, trabaja con nosotros, pero páseme su pasaporte, páseme sus documentos y de aquí usted no se mueve. Pero entramos en el área de Eso es esclavitud, como ha tremendo. pasado en otras Exactamente. partes, como pasó en el restaurante Exactamente. tailandés, ahí en Avenida Osa. Perdón, eso es una especie de trata de blancas. Sí, por supuesto. Sí, Exacto. exactamente. Y le quitaron Claro. todos sus documentos. Por eso él no se Para podía ir de la chantajearlo. clínica. Estas son declaraciones Exacto. que además dio Monti, lo que nos cuenta Carlos va acompañado de las declaraciones de Claudia Fernández, que era una paciente que tenía Reinier justamente, y que hicieron un lazo de amistad de alguna forma. Y ahí él le habría contado a ella este tema de los pasaportes, de su carnet, que me parece peligroso que eso se mire como tan normal de alguna forma acá en Chile, es lo más cercano a una trata de blancas. Sí, lo más cercano a la esclavitud y al amedrentamiento de una persona y obligarla a ejercer una labor en contra de su voluntad, porque por lo que hemos podido recabar con las investigaciones, Reinier estaba dispuesto a denunciar todo esto, estaba dispuesto a irse. Y aquí dos preguntas, Carlos. Primero, para quienes quizás algún extranjero que nos pueda estar viendo, obviamente retener los documentos de otra persona, eso va en contra de cualquier derecho de esa persona, o sea, es algo ilegal. Una persona podría, por ejemplo, ir a la embajada de su país a denunciar esa situación o a pedir otro documento. ¿Cómo se podría solucionar ese problema? Mira, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está el reclamo que hacían la comunidad cubana en respecto a este caso. Ayer lo veíamos en el programa La Chile con la comunidad haitiana también, que muchos viajaron a Estados Unidos para poder ingresar. Sí, qué terrible. Y ahí está el problema.
Chile no tiene a este minuto, la población inmigrante creció mucho. A ver, los inmigrantes normalmente migraban hacia Estados Unidos, pero Estados Unidos como endureció y regularizó su proceso migratorio. ¿Cuál es el otro país donde podían lograr alguna o mejorar su estatus de vida? Es Chile. Entonces todos se fueron moviendo para Chile. Chile no estaba preparado para eso y al día de hoy no vemos ninguna política de ello. Lo vemos todos los días en las fronteras norte, donde ingresan migrantes tratando de salvar sus vidas. ¿Sí? Eso es lo importante. Hay que entender eso. Hay un tema... Entonces, ahí ese es el gran punto. Chile no está preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer si un inmigrante está siendo vulnerado sus derechos? Porque es un derecho humano migrar. Eso no hay que olvidarlo. Exactamente. Ningún Estado, ningún país del mundo puede decir yo no quiero inmigrantes acá. Es un derecho humano. Entonces, esa situación tiene que regularizarse y si en el caso de él debía haber acudido a su embajada o a la oficina de extranjería en Chile que la regula la Policía de Investigaciones, donde se supone que tiene que funcionar este sistema porque él está denunciando un hecho delictual, a él lo están esclavizando y le quitaron sus documentos. Eso es ilegal en cualquier parte del mundo. Perdón, que solo para entender, que entendamos de cómo alguien, un profesional, es capaz, digamos, porque se entiende que los casos de esclavitud se dan en personas muy humildes y que no saben el idioma de nuestro país y que se tienen que someter a lo que les caiga. ¿Cómo cae una persona profesional, tengo entendido, porque él vio una oportunidad de ejercer su profesión? O sea, él cayó en una irregularidad, pero al menos podía comenzar ya a trabajar en lo que él estudió. O sea, ese fue como el trueque en lo que estuvo dispuesto en un comienzo y que después fue empeorando el trato, ¿no? Exacto. Y el punto importante también es que estos dueños de esta clínica lo contratan, entre comillas, porque me imagino que no tenían contrato, contratan a una persona que no tiene la documentación para trabajar, que también es otro delito. Entonces, hay hartos... Ese delito lo cometen muchos. Sí, claro, por supuesto. Digamos las cosas como son también. Oye, amigos, antes de seguir la conversación, me gustaría contarles algo. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. Ayer caí en la tentación y probé algo hot. No, pero Mike, ¿qué probaste? Probé las nuevas salsas de ají Inferno en sus 3 variedades, Red, Smoke y Jalapeño. Atrévanse ustedes también a disfrutar el placer de sus sabores. Cosa más buena, mira. A ver. Buenísimo. Inferno, feel hot. ¡Excelente! Oye, lo máximo ahí, ¿sí o no? Inferno, lo máximo. Carlos, en esta historia también hay muchos antecedentes que hablan de triángulo amoroso, de hecho, Monty. Ahí quería ir porque existe también otra teoría que habría existido un presunto romance entre Reinier y la mujer de su jefe, la señora Clara González, y que por ahí también habrían empezado como estas manipulaciones, quizás como una forma de poder acercarse a él para que él no fuera a hacer esta denuncia, porque él estaba decidido a poder ir a contar esto a las autoridades. Me imagino que a él también le interesaba recuperar sus documentos y arrancar de ahí, porque él se dio cuenta que las cosas no funcionaban bien. De hecho, ya hablamos que había un ejercicio ilegal de la profesión, había malas prácticas, había consumo de droga, había violencia conyugal, suplantación de identidad. O sea, las cosas claramente no iban bien. Y él, entonces, lo que se cuenta ahora es que habría tenido una especie de romance en paralelo con Clara González. ¿Qué se sabe de eso, Carlos, hasta ahora? ¿Qué ha dicho la investigación? Mira, eso todavía se está analizando, se está viendo si es que realmente existía alguna relación formal o paralela, en este caso, con la otra dueña de la clínica. Claro. Esto normalmente se usa en las investigaciones o las defensas de los imputados, lo utilizan con la finalidad de tratar de desvirtuar a su cliente, porque aquí hay 2 imputados. No sé, me imagino que tienen que haber 2 abogados defensores, uno defendiendo al hombre, el dueño, y la otra a su esposa, que también era dueña de la clínica. Entonces aquí empiezan a separarse y decir, eso era un crimen pasional, porque mi esposo me vio con él, yo no tengo nada que ver, mi esposo entró en furia y lo mató. Carlos, los mensajes de texto entran a jugar acá, porque según la señora Victoria Parra, ella habla de que Reinier vivía un acoso de parte de esta mujer. Quiero preguntarte eso, quiero saber estos datos y mucho más después de una pequeña pausa de este crimen brutal. Tremendo.
cada vez salen antecedentes que resultan más. Ya estamos de regreso en este AS policial de Así Somos, revisando la brutalidad en este crimen del joven odontólogo cubano Reinier Sánchez. Seguimos con eso, pero antes te quiero recordar que este 28 de septiembre se cumple un nuevo natalicio de Víctor Jara, músico, compositor, dramaturgo y actor, pieza fundamental del patrimonio cultural que fue brutalmente asesinado durante la dictadura. La idea es que en este nuevo aniversario celebremos su vida y obra, un legado que está más vigente que nunca. Por el derecho de vivir en paz. Festival FAM Víctor Jara 2021, este 28 de septiembre, con tremendos artistas, escúchame bien, va a estar Jorge Culón, Los Vázquez, Nano Ester, Roberto Márquez, entre muchos otros. Todo esto comienza a las 18 horas por las redes sociales de la Fundación Víctor Jara. Para más información y las adhesiones, puedes ingresar a famvictorjara.cl. Ya lo sabes, ahí está el mensaje para este 28 de septiembre. Nosotros seguimos avanzando en este caso que nos estremece cada vez que vamos adquiriendo más antecedentes, y ya hablábamos un poco de este triángulo amoroso del que se comenta, de hecho, el comisario Francisco Escobar, que es jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán, dijo lo siguiente. A ver. Hemos podido determinar que se debe a un problema de índole sentimental, un triángulo amoroso entre víctima y ambos imputados, sumado por supuesto a problemas de índole laboral que tenía la víctima en su propio lugar de trabajo. Esto, Carlos, es una arista de investigación. En una entrevista que da justamente la señora Victoria Parra, ella dice textual, yo tengo entendido que ella lo acosaba. Gracias esto a distintos mensajes de texto que ella tuvo, o WhatsApp que ella tuvo acceso y pudo leer. Otras personas dicen, sí, parece que había una especie de touch and go, una relación sin nombre, algo muy libre, tal vez en una ocasión ocasional. En esta línea de investigación está el punto del acoso, de que tal vez Reinier sabía mucho, tenía mucha información de esa clínica, mucha información de la droga, de la violencia. Entonces trataron por el lado amoroso, no sé, me imagino, ella de enamorarlo, tal vez él lo vio como una situación esporádica, ¿cierto? No se enamoró, no enganchó por ese lado. Y finalmente ellos dicen, bueno, ya que el amor no funcionó, decidieron asesinarlo. ¿Podría ser una línea de investigación? ¿Tan fácil? Mira, podría ser una línea investigativa, pero tal como tú dices, demasiado fácil. Y lo que decía Lama también antes en relación a si las policías estaban preparadas. Me llama profundamente la atención la declaración que dice este comisario, que dice, hemos podido determinar que se debe a un problema de índole sentimental. No estamos hablando de un problema sentimental. A él lo asesinaron. Exacto. Había consumo de drogas, hay una clínica odontológica clandestina porque no hay nada. Porque le está pasando coladito hasta ahora. El tipo le quitaron, o sea, el dueño de la clínica le quita los documentos y trata de blanca. Hay un montón de delitos más que un problema sentimental. Entonces me llama profundamente la atención lo que dice este comisario, que problema sentimental, cerramos el caso, solucionado, se archiva. Exactamente. ¿No? Entonces hay muchos más delitos, hay muchísimos más delitos. Carlos, como siempre, no te quiero incomodar, no sé si tienes los antecedentes, nosotros trabajamos con lo que ha sido expuesto públicamente, pero mis preguntas son obviamente de hipótesis que se me ocurren. ¿Es posible de que un dueño que tiene ese trato, capaz de, en ciertos momentos, querer tirar a la esposa por la ventana, de consumir droga sin ninguna vergüenza al lado de su paciente, de ejercer el dueño de esta institución un rol de la medicina que no le corresponde porque no tiene el título, o sea que no está ahí, de guardarles los pasaportes a una persona para extorsionarlo, es de que esta clínica, además de clínica, sirva para otras cosas? Como una guardería para otros delitos, quizás no ejercidos por ellos. Toma. O sea, porque es lo que se me ocurre en estos momentos. Claro, da para todo. Que acá hay una fábrica como una fachada de algo, y siendo la única clínica en Batuco, o sea, digamos, con el tipo de personas que estamos tratando, al parecer, digamos, la tentación de ampliar la casa a lo que venga, me parece que está tirado el chancho, como se dice en Chile. Sí, puede ser. De hecho, vuelvo a insistir lo mismo. En la declaración del comisario yo la encuentro muy liviana. Sí. Muy liviana, porque es decir, un triángulo amoroso, el esposo se enoja porque la esposa engaña a su marido, mata a la persona y listo. No se investiga más.
Pero hay un montón de cosas, hay muchos otros factores, delitos muchísimo más graves que no se están investigando, usurpación de funciones, clínica clandestina, y hay un montón de cosas más. Y claro, evidentemente puede que a lo mejor lo estén investigando, no lo sabemos, a lo mejor solamente quisieron hablar de esta arista solamente y no de las otras, pero evidentemente Parece algo más grande, ¿eh? podría haber algo mucho más grande. Pero a mí me suena y a lo que mejor algo no hay solo un Rainier. ¿Cuántos más pueden haber pasado por esa clínica antes y no lo sabemos ahora? Claro, porque tú, digamos las cosas como son, cuando tú retienes los documentos de Reiner, lo haces prisionero y es una persona, perdón si va a sonar frío lo que voy a decir, pero que no tiene pariente acá. Si no aparece esta señora que lo acoge con Victoria. su familia y pega un grito, no se escucha el grito. Y, insisto, lo voy a decir, no quiero sonar frío, pero para este tipo de delincuentes y asesinos es la víctima ideal. Perdón por lo frío como lo estoy diciendo, pero es que de verdad me parece que... Y pueden haber más extranjeros, sin duda. La mafia funciona con este tipo de víctimas. Con este tipo de víctimas, exactamente, porque y nadie las reclama y nadie va a poner un grito ni poner una denuncia. Bueno, aparte acá no se ponen denuncias casi por nada, pero nadie lo va a hacer. Entonces, ¿cómo le sigue el rastro a alguien que no sabes que desapareció? Me parece que es importante. Me parece sistemático. Es que, ¿sabéis qué? Me parece que deben haber más lugares como esta clínica. Y acá es donde hay que empezar a que se desarme este castillo de naipe y no solamente quedarnos con un naipe, que posiblemente no es una buena carta, para poder entender por qué se están provocando... Pero ahí va lo que dice Carlos. Pero, perdón, una cosita más. Si es que hoy día hay un abuso de mano de obra barata por inmigrantes que están dispuestos a hacer lo que quieran. Es la verdad. ¿Qué tal Que si hay existe, es real eso. Que es real. ¿Qué tal si hay un negocio, otro escalafón que es profesionales baratos? Sí, po. Y tengo cirujanos, odontólogos, lo que se te ocurra, y a la mala los hago trabajar y tengo, digamos, como otra área de una especie de tráfico de profesionales, una cosa así. Por eso me parece importante, con todo lo que ustedes están diciendo, lo que comentaba Carlos, de la liviandad de las declaraciones. ¿Cierto? De efectivamente no dejar esto solamente en un asunto amoroso, en un lío de faldas. No es un triángulo amoroso. No nos olvidemos que acá hay una clínica clandestina, no nos olvidemos que acá hay usurpación de identidad, no nos olvidemos que acá hay uso y probablemente abuso de drogas, por lo menos de estas dos personas. Sí, po. Con respecto a lo que decía Lama de este, como... víctima perfecta, no contaban con un detalle, A ver. que él era muy cercano, a pesar de no estar viviendo en Cuba, era muy cercano a su familia cubana igual, era muy cercano a su familia, era muy cercano a la señora Victoria y no cercano de estoy bien, te mando un mensaje. Personalidad de niño, decían, ¿no? Que jugaba harto Sus PlayStation. amigos decían, tenía 32, pero Le daba tenía toda la personalidad de plata. 15 años porque era muy tranquilo, del trabajo a la casa, jugar pleito, y siempre se comunicaba con la mamá de Cuba, se comunicaba con la mamá de Chile, se Con comunicaba video, con ¿no? sus amigos, Videollamada. no con el mensaje, con videollamada. Y si no podía hacer videollamada, lo que él hacía era, listo, mensaje de voz, te cuento con mi voz cómo estoy. Trataba de tener una cercanía. Y eso de alguna forma, Carlos, ahí oriéntanos, fue clave porque de un minuto a otro dejó de hacer videollamadas y dejó de enviar audios, claro, notas de voz. Exactamente, hay mucha información y hay mucha evidencia que... Y me acuerdo mucho, por ejemplo, el caso de Narumi, ¿se recuerdan? Sí, por que supuesto. también hubo un cambio en un mensaje de texto Sí. que le llamó de inmediato la atención a la mamá. Aquí pasó lo mismo. Los imputados trataron de enviar, de hecho, enviaron mensajes de texto a la madre tratando de copiar el lenguaje que Claro. Rainier utilizaba. Y de inmediato, obviamente, la mamá le llamó la atención porque dice que no tenía señal, pero tiene señal para mandar mensaje, pero no tiene señal para mandar un audio o hacer una videollamada y cosas así. ¿Ya las fuerzas ocuparon cómo desbloquear el celular de Rainier entonces? Sí, con claro. su huella digital, con Tiene- su cara, poniéndoselo obligado. Tienen que haberlo desbloqueado de alguna forma Y después yo lo y cambio. después ellos pueden haber cambiado la clave para acceder Mira, al teléfono. es una táctica que hemos visto lamentablemente en asesinatos anteriores. Por ejemplo, Carlos Méndez González, ¿se acuerdan? Igor Yaroslav, Igor, como sí. se conoció, que cometió el femicidio de María Isabel Pavés en diciembre del año pasado. Él también ocupó el celular de María Isabel para comunicarse con su madre, incluso pedirle dinero, ¿te acuerdas? El caso de Carolina Fuentes Linares, en donde también su agresor, su femicida, termina mandando mensajes a su familia
familia. O sea, es una técnica que lamentablemente se ocupa, lo vemos en el caso Narumi. Entonces, volviendo al tema de los mensajes y cómo la Fiscalía ha logrado a través de distintos peritajes dar con pruebas súper concretas, por ejemplo, restos de sangre en el vehículo de Clara, y esto lo establece la fiscal Tamara Cuello, que es la fiscal regional del Ñuble, en donde ella dice que este crimen fue planificado. O sea, aquí hubo una intención concreta de quitarle la vida a Reinier. Planificaron todos los detalles. De hecho, se habla de un viaje que ellos hacen desde Lampa hasta la localidad del río Perquilauquén, en un viaje que habría durado algo así como 12 horas. Viajan de noche, cometen, se deshacen del cuerpo, porque finalmente a eso fueron. Por eso te digo. Vuelven a Santiago la mañana siguiente, y en esas 12 horas es donde, a través de la georreferenciación de los celulares de Reinier y de estos dos ahora imputados, es donde logra establecerse, situar a estos tres personajes en un mismo recorrido, a través también de los tags de las autopistas y un montón de otras cosas. Entonces, hoy día podríamos decir que ellos, los dos imputados hoy día, Rolando Villagrán y Clara González, están en una especie de... Están ubicados en el lugar del suceso. ¿Están en un laberinto sin salida? Sí, eso es muy bueno, todo lo que han ido perfeccionándose las policías en el sentido de las evidencias que podríamos encontrar asociadas al entorno. Las antenas, la cuadratura de las antenas celulares, eso ya es un protocolo, básicamente, que desaparece a alguien o hay algún tipo de homicidio, de inmediato se pide eso a la Fiscalía, y la Fiscalía lo acepta de inmediato. Ya está internalizado el tema de las fotografías en los peajes, los pórticos de los tags, etcétera, porque tenemos mucha información ahí, fotos, las patentes de los vehículos en que se mueven. Eso es parte del protocolo que hay que hacer sí o sí. Sí o sí, siempre hay que hacerlo. Entonces ubicamos a Reinier con sus dos victimarios en esta zona de Ñuble, que no sé por qué viajaron tan lejos si no tiene ningún contacto en esa zona. Entonces eso evidentemente ya genera esta sospecha, y además encuentran sangre de Reinier en el vehículo, y Reinier es encontrado en un río en esa misma región. Entonces está el caso bien cerrado en ese sentido. Tenemos entonces, antes de encontrar esta sangre, ¿cierto? Estamos armando este caso, teníamos estos mensajes que son los que despiertan la alarma, generan la sospecha. Ya Reinier no manda notas de voz, Reinier no hace videollamadas, había dicho que su teléfono se había estropeado, entonces solamente con poca señal podía mandar ciertos mensajes de texto. Tenemos algunos que de hecho decían lo siguiente, porque acá se encargaban incluso de imitar la forma de hablar y escribir de Reinier. Dice: Mima, no puedo enviar audios ni llamar. Este se lo está enviando a su madre. Ya te dije que se me echó a perder el teléfono. Mami, solo puedo escribir y acá tengo que salir a buscar señal. Yo cuando pueda salir y buscar señal, escribo. Tú no te preocupes, que estoy bien. Ya, dale, mamo. Entiende, por favor, que no hay señal donde esto, que seguramente era donde estoy. Hay otro mensaje también que se da a conocer. Oye, Mima, todo bien por acá. No me conecto tan seguido, pues no hay señal. Y cuesta, mami. Aún no compro un teléfono nuevo, por eso no llamo. Mira, me está escribiendo justo Javi. Besitos, Mima. Un abrazo y saludos a papi. Estos son parte de los mensajes que uno podría entender, Carlos, eran para que así los homicidas ganaran más tiempo, para poder, no sé, hacer desaparecer el cuerpo, esconderlo, que no se pusiera en el fondo la orden de búsqueda inmediata. Exacto, esos son los puntos que llaman la atención, y en el fondo es lo que siempre tratan de hacer estos delincuentes, de calmar a la otra parte, porque es decir, yo voy a llegar mañana, no pude llegar por X motivo. Esos son los típicos mensajes que ocurren en este tipo de situaciones. Acá ocurre lo mismo. Entonces, de inmediato, ¿qué es lo que ellos no sabían? Que Reinier llamaba por teléfono, por videollamada o mensajes de audio, nunca por texto. Entonces, de inmediato ya les llama la atención, porque me está escribiendo, por muy malo que esté el teléfono, nunca había pasado esto en años. Entonces, de inmediato encienden las alarmas. Sus amigos también acá en Chile, su madre chilena también, que la acogió aquí también, tampoco tenía contacto, y de inmediato ya se prenden las alarmas, hacen las denuncias, no le resultó esa coartada. A ver, ¿qué podemos decir? No vamos a entrar en detalle, por supuesto, pero yo creo que es justo, correcto, necesario y sin caer en ninguna improcedencia, decir que a este joven murió, que es como dice el peritaje, murió por desmembramiento. Entonces, esto me pregunta. Estas personas se equivocan en estas cosas que ya quizás, no es bueno decirlo, pero ya a esta altura, digamos, con todos viendo televisión, es que la gente
imputada y posteriormente declarada culpable, siempre la ubican por el celular, donde están y todo. Entonces se equivocaron ahí. Ahora yo quiero saber de cómo alguien llega a cometer ese tipo de crimen con ese nivel de sangre fría que parece, y aquí no me quiero pasar de rosca, pero parece asistido, parece... Claro. No hemos visto rodeado la historia de que alguien en un momento pasional o incluso planificado mata a otra persona, lo quiere hacer desaparecer del mapa. Pero este tipo de crimen, llegar a este punto, a mí me parece que son ideas prestadas, consultadas, contratadas, alguien que sabe que hizo esa parte y yo me encargo de lo otro y ahí se equivocan. ¿Con quién estamos tratando? ¿Realmente a esto escaló la violencia de cualquier civil? ¿O aquí, digamos, hay otras personas, digamos, que saben más de esto? Porque me parece, insisto, un nivel de agresividad y crueldad que ya rebasa lo que por lo menos los chilenos estamos acostumbrados. Sí, mira, cuando leía los antecedentes en relación al cómo encuentran el cuerpo Rainier, me acordé de inmediato el caso Hans Pozo, porque a él también le quitan las huellas dactilares y también lo desmembran y lo van dejando en diferentes zonas. Exactamente, le sacan la parte de las huellas dactilares. Okay. Entonces, el problema es para no identificarlo, eso es lo primero, pero obviamente se les olvida que ya existe ADN y tú puedes hacer ADN, en ese sentido cuando tienes ese tipo de evidencia es más fácil realizar el ADN, para identificar a una persona me refiero. Entonces, yo creo que en este caso puntual pueden haber varias aristas y obviamente o varias hipótesis que hay que ir confirmándolas o descartándolas. Primero, al igual que en el caso Hans Pozo, ellos no tenían conocimientos de medicina porque sabemos que no son odontólogos. Claro. Pero sí tenían a lo mejor un conocimiento más básico o a lo mejor contaban con libros, que es lo que ocurrió con Hans Pozo. El autor del crimen tenía libros de medicina en su casa y por eso hizo lo que hizo. Y en este caso otro tipo de herramientas también. En este caso pueden haber utilizado las mismas circunstancias. Segundo, acá sabemos que hay un consumo de drogas permanente por parte de los imputados. Entonces, a lo mejor en el uso de las drogas también se les sobrepasa y empiezan a pasarse de revolución o de roja, como se dice, y cruzan eso y infieren todo y producen lo que producen. Pueden ser dos hipótesis. La tercera hipótesis es que hayan contratado a una tercera persona derechamente, quisiera ese trabajo sucio, se los pasan, aquí está, se lo dejan en el vehículo y ellos lo trasladan y por eso hay sangre en el vehículo. Entonces, evidentemente, acá tenemos varias escenas del crimen. Uno, donde le quitan la vida. Dos, donde realizan esta acción. Tres, el vehículo propiamente tal, porque ya sabemos, hay manchas de sangre ahí, ya sabemos que ahí lo transportan y después se trasladan hasta Ñuble, desde la región metropolitana hasta Ñuble, para la gente que es de otros países que no está viendo, son varios cientos de kilómetros. Son como 400 kilómetros. Exactamente, depositan el cuerpo ahí y después se devuelven. Entonces, y eso lo hacen durante el mismo día. Entonces, y tenemos la escena que obviamente es el lago, o sea, el río, perdón, donde se encuentra Rainier. Entonces hay varias hipótesis y hay varios elementos que se tienen que estar investigando para ir confirmando cuál de estas hipótesis fue, cuál no, y obviamente buscar realmente dónde ocurrieron la escena primaria y así fueron se votamos el triángulo amoroso simplemente porque él sabía demasiado y quizás le dijo o me devuelve mi documento, más denuncio por esto, por esto y por esto. Se le acaba el negocio, lo meten preso por lo que hace. Pero claro, se le acaba todo. En el fondo quedan sin nada si Rainier hablaba. Es como, en caso de que ellos efectivamente ya se confirme o se reconfirme que estas dos personas son los asesinos, ¿de qué tipo de condena estamos hablando? Mira, estaba leyendo también que ellos le están solicitando una condena de 20 años. Me llama profundamente... ¿20 años? Sí, pero perdóname, cada uno. Eso es un chiste. Sí, me llama la atención el por qué. Entonces, me gustaría... En todo caso, es la autoría intelectual. Esta es la parte, pero es que este es el proceso de investigación a uno. La Fiscalía tiene, obviamente, herramientas para reformalizar y pedir nuevas condenas. Eso, estamos recién en la primera etapa. ¿Qué es lo que yo creo que podría pasar después? Que se pruebe lo que estamos conversando ahora, que las evidencias indiquen que hay un homicidio evidentemente calificado, hay secuestro, hay trata de blanca, hay usurpación de funciones y por lo menos ya evidentemente esa condena de los 20 debería subir a los 40 y más, porque son muchos delitos que están involucrados. Se puede contar demanda de los pacientes además, ¿no? Oye, ¿sabes que yo me atendí ahí y ni siquiera... Le sacaron un diente. Pero más allá de todo eso que rodea este caso, por el hecho de asesinar a una persona, se arriesga 20 años.
Es que en este caso yo creo que él tiene que haber ido por homicidio simple, pero al ver el ensañamiento, el secuestro y otros elementos, cambia debería cambiar al homicidio calificado. Claro, y la teoría que se Y ahí baraja... cambiamos los 40 años, que es la pena máxima que existe en Chile, que es cadena perpetua. Sí, porque en relación a la teoría que está barajando la Fiscalía, que sería que todo esto habría estado planificado previamente, surge otro antecedente, y aquí quiero, Carlos, que nos corrobores. De la información que se ha dado a conocer, se dice que estos presuntos asesinos ocupan el teléfono de Reinier una vez ya haberse deshecho de su cuerpo, y le empiezan a escribir a sus familiares, a sus amigos, diciéndoles a voz de Reinier: mira, me voy a ir unos días al sur y después me voy a ir a Argentina, así que no se preocupen por mí, quizás voy a estar desconectado, un poco como haciendo una coartada, o también antecediendo a cualquier acción que pudo haber surgido desde sus amigos o familiares como una denuncia de presunta desgracia. Por eso habla de malas señales. Sabemos que él era muy común que se comunicara con su madre, hacer estas videollamadas, entonces también ahí hay un punto clave que me imagino que si se logra comprobar que esos mensajes que recibieron sus familiares y amigos fueron escritos por estos dos personajes, claramente ahí hay una planificación. Sí, evidentemente hay una planificación. Por eso yo creo que están en la etapa recién de ir probando las hipótesis y las teorías. Si se prueba, evidentemente ya hay un homicidio calificado y la pena cambia sustancialmente a cadena perpetua. Ahora, por fecha ya está un poco confirmado eso, ¿no? Sí, y por ubicación también. Vamos a seguir conversando de este caso, hay más datos, y también vamos a hacer la actualización del caso del pequeño Tomás, un caso donde además Carlos está ahí trabajando personalmente. Estuvo presente en la audiencia además del pasado jueves, y vamos a tratar de conversar con respeto qué es lo que se puede dentro de lo que la familia también quiere y permite que se sepa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Oye, Carlos, ¿la planificación solo corre para antes del asesinato? Ya estamos de regreso en esta madrugada de día jueves con Así Somos. Ya vamos con más detalles de AS Policial, pero antes, amigos del panel, ¿ustedes conocen alguna forma de caer en la tentación? Pero ¿a qué tentaciones te refieres, Mike? Ah, Monty, me refiero al placer de probar la nueva línea de ají Inferno en sus 3 variedades, red, jalapeño y smoke. Los invito a caer en la tentación de su sabor. ¡Inferno! ¡Feel Hot! Muchas gracias a Inferno, que está acá con nosotros presente en esta línea exquisita. Continuamos haciendo justamente este capítulo de AS Policial. Carlos, nosotros somos bien críticos como panel, ¿cierto? Como ciudadanos, muchas veces del trabajo que se tiene la Fiscalía. En este caso, ¿cómo está actuando la Fiscalía? Mira, la Fiscalía está actuando de buena forma, va por buena línea investigativa, tenemos varias hipótesis, en este caso puntual, son de público conocimiento, ya hay 2 imputados, y hay evidencia también que los estaría involucrando los imputados en el lugar, así que evidentemente reconocer y destacar el trabajo de la Fiscalía, porque aquí también hay un trabajo complejo, porque hay 2 fiscalías involucradas, una donde se encuentra a Reinier, y la otra es donde puede haber cometido el crimen, que sería acá en el sector de Batuco. Pero no están esos típicos círculos, que yo como ciudadano nunca lo entiendo del todo, que es como, ok, estaban con los teléfonos que los ubican al lado de la víctima, hicieron el viaje con él, partieron donde ellos viven y terminaron donde encontramos a la persona desaparecida. 4 meses de investigación. ¿Por qué hacen eso? O sea, es peligroso eso, ¿no? Como que se gana tanto tiempo que si alguien quiere hacer una contra, le estáis dando una ventaja. A ver qué decimos, cómo arreglamos esto y todo lo demás. Sí, te entiendo. Y va muy relacionado con el tema que vamos a conversar ahora con el caso de Tomás. Mucha gente le llama la atención los tiempos de investigación, pero tal como tú lo dices, encontré esto, vi esto otro, pero todo eso hay que probarlo científicamente porque siempre tienes una defensa y necesitas muchas veces los tiempos para que, pues los peritajes o los procesos investigativos no son de un día para otro. No es como en las películas o en CSI que en 24 horas tienes el ADN resuelto, eso es solo televisión. Entonces la vida real, por supuesto, es diferente. Muchas veces las técnicas no te van a resultar, vas a tener que probar otra cosa hasta llegar al resultado que necesites. Y la defensa también tiene el mismo tiempo para hacer sus propias pericias y contravenir. Ahora, que la tienen difícil, la tienen difícil. Sí, por supuesto. Sí.
Bueno, vamos a seguir muy pendientes de ese caso para ver cómo se sigue desarrollando la investigación, y ahora nos vamos a la actualización del caso del pequeño Tomás. Carlos, sabemos que tú eres parte también de esa investigación, estás trabajando codo a codo con la familia de Estefanía, y hace muy poco se realizó la audiencia, una audiencia muy extensa, en donde se rechaza el sobreseguimiento de Jorge Escobar, que es el tío de Tomás, el único imputado hasta el momento. Una decisión que, por lo que tú nos comentabas un poco fuera de pantalla, es bien controversial incluso al interior de la familia del pequeño. Es que, perdona que te quiero sumar una cosa al final. ¿Sabes qué? Este es un tema que a mí ya me tiene con una gota brutal. Porque o esto estamos frente a un crimen perfecto, donde nunca se va a encontrar un culpable, y se siguen sumando 6 meses, y se siguen sumando 6 meses, o acá sí se ha hecho todo mal desde el principio. Porque a mí me parece una burla que, de nuevo entre el tío abuelo, que se den 6 meses más. Perdóname, primero era hipotermia, pero es que, ¿sabes qué? Accidente, es que en serio, acá empezáis a dudar de todo el mundo. De verdad, Carlos, perdona que te sume esa colita. No, pero eso está corregido, Carlos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo acá quiero representar, aunque no lo voy a hacer, a gran parte de la ciudadanía, decir, ¿hasta cuándo? Sí, mira, yo comparto en ese sentido lo que tú dices, porque esa es la gran mayoría de la gente piensa lo mismo. Ahora yo les voy a explicar el porqué. A ver, no olvidemos que este caso comienza de una forma muy poco apropiada profesionalmente. Primero sale el fiscal Ortiz dando una hipótesis apenas lo encuentran, o sea, en 20 minutos él saca su teoría, su hipótesis, asesorado por la policía, porque me acuerdo perfectamente que en la imagen sale uno de los prefectos generales de la PDI hablando y confirmando lo que decía el fiscal Ortiz. Entonces él tenía una hipótesis y una teoría de un supuesto abuso y la participación de terceras personas. Con el pasar de los días, el fiscal Ortiz se queda sin ningún respaldo científico de lo que había dicho, porque el Servicio Médico Legal entregó un informe inconcluso con una causa de muerte inconclusa y que no había participación de terceras personas. Aquí parte de cero. Y empieza el tema de la autopsia bucal y todas esas cosas que inventaron en ese momento. Ahí se cayó todo lo que dijo, y ese es un error del fiscal. Y ese error el fiscal lo va a tener que pagar. No estamos en este minuto. ¿Cuánto tiempo llevamos gastando... sin que lo pague ya? Sí, no, lo que pasa es que no estamos, y también voy a dejar claro eso, no estamos en este minuto preocupados de eso aún, porque nos estamos gastando todas las energías en resolver el caso. Cuando tengamos el caso resuelto, nos vamos a preocupar del fiscal Ortiz. Y se lo dijimos al fiscal nacional. Solo un punto, dentro de mi ignorancia. No son ustedes personalmente, no es la mamá de Tomasito la que tendría que estar preocupada de que ese fiscal pagara ese error. Tendría que ser la Fiscalía Nacional. Lo conversamos con el fiscal nacional. Preocuparse justamente. Y no hacer que ustedes gasten recursos, que ustedes gasten tiempo, que ustedes gasten más energía después de todo el caso que ha significado la muerte del pequeño Tomás, en seguir metidos y reviviendo y revictimizando constantemente a la familia de Tomás. Eso lo tendría que hacer la Fiscalía Nacional. Debe ser por oficio. Esa es mi crítica de cuánto tiempo llevamos y él no ha pagado. No va en ningún caso a lo de ustedes, porque ustedes no deberían gastar energía en eso. Sí, mira, nosotros tuvimos reunión con el fiscal nacional y lo conversamos. Estefanía se lo planteó, así como se lo estás planteando tú al fiscal nacional. Y nosotros concordamos. Yo no defiendo a nadie, ustedes saben que yo soy uno de los más críticos del sistema, porque las cosas cuando no funcionan, no funcionan. Pero sí, en este caso puntual, entiendo la posición de esperar, en el sentido de agotar los recursos para aclarar la investigación y después ver la responsabilidad administrativa que tiene o legal que pudo haber tenido el fiscal Ortiz. Un asunto de prioridad. ¿Por qué? Porque es la misma fiscal. Porque la fiscal regional es la jefa del fiscal Ortiz administrativamente. Entonces no la queremos sacar del caso para que se preocupe de investigar un fiscal que termine el caso y después se va a preocupar, y ella está consciente de eso y lo sabe y todo el mundo sabe, y el fiscal nacional se comprometió con Estefanía frente a nosotros a que eso iba a pasar. Muy bien. Eso es para aclarar. Orden de prioridades, está bien. Continuamos con lo del jueves. Después, entonces empieza todo este juego de pasó esto, después pasó esto otro, que no era tan así, y ahí es donde el mismo fiscal nacional se da cuenta que el fiscal Ortiz no le dio, básicamente para llegar a esto, se influenció y actuó de mala forma, donde establece que esté la fiscal nacional, el regional, perdón, del Biobío a cargo de la investigación, que hasta el minuto lo ha hecho muy bien. Y eso también lo quiero destacar, que no salga en la televisión, que no se diga lo que se está haciendo, no significa que no se está haciendo nada. Ya no le quiero echar más sal a la herida, pero cuando alguien se apura a dar una declaración como el fiscal primero, ¿es porque quieren salir en la tele? Perdón, lo pregunto, sí, Carorra. Sí,
Sí, por eso, ¿no? Y así la respuesta, sí. Ok. Querían salir a la televisión y solucionar el caso. Acá está el caso, nosotros fuimos, nos sacamos la foto, resolvimos el caso y se le echó tierra. Terrible. Entonces, obviamente no fue así. Entonces, después viene la segunda autopsia, donde dicen, sí, fue hipotermia e inanición. Claro. Pero hay una pelea de egos dentro de las instituciones donde todos quieren sacarse la foto con el triunfo y decir yo fui. A nosotros no nos importa quién descubra las cosas, ni nos interesa que las cosas se resuelvan y poder darle justicia a Tomás y a su madre Estefanía, porque ellos son las víctimas. Si fue el tío abuelo, no fue el tío abuelo, si hay otras personas involucradas, a nosotros nos da lo mismo, vamos a llegar a la verdad y va a caer quien caiga, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Claro. Entonces, en base a eso, la fiscal se da cuenta de toda esta suma de errores que pasaron varios meses cometiéndose estos errores hasta que dice ya, basta, ya no me vean más la cara, yo voy a seguir con la investigación y yo voy a guiar esto como corresponde. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy de muy buena forma. Y es primera vez que yo lo veo que una fiscal, y en este caso fiscal regional, se asesore por expertos privados, como en el caso de nosotros, como en la parte querellante de la familia. La fiscal siempre estamos en conversaciones, nos ha permitido hacer muchas pericias, nosotros hemos encontrado mucha evidencia y también se está asesorando no solamente con las policías, sino que con universidades. Carlos, pero hoy día hay, a diferencia de esta primera pasada, el hecho de que no se descarte al tío abuelo hoy en día en esa audiencia del jueves pasado, ¿cierto? Que nos contaba Monty. Eso yo podría como ciudadano, no sé si tú me lo puedes responder o no, pero yo podría sospechar que entonces empezaron a aparecer dentro de toda esta investigación distintas pistas que esta vez sí lo vinculan. ¿Hay antecedentes, hay alguna prueba que sí lo vincule? No estoy diciendo el hecho en particular, pero a lo mejor de que mintió en alguna parte de su declaración y eso es sospechoso y por eso no lo vamos a sacar de esta línea de investigación. Eso es lo que se está probando, porque una cosa es las suposiciones que uno pueda tener en base a hipótesis, teorías que uno puede ir generando de acuerdo a los antecedentes que va obteniendo, pero eso hay que probarlo. Y en el análisis científico es donde, que son análisis más lentos obviamente, Claro. necesitamos tener esas respuestas para decir, ok, fue esta persona, aquí está la evidencia, por esto, esto y esto otro, y la defensa va a tener que decir, ok, mi cliente fue y tratar de bajar la pena lo que más pueda. Carlos, pero eso es lo que nosotros necesitamos, entregar, y eso es lo que vamos a hacer, entregar todos los medios de prueba, cosa de que no quede ningún cabo suelto. nos dejaste impecablemente claro a qué se deben los tiempos que se toman en una investigación, sobre todo la importancia de esta naturaleza en particular. ¿Cómo afecta esto a las víctimas? Los tiempos que se demoran, comienzan a haber rupturas, cambios de opinión, porque la familia que a esto le sucedió y que está a la espera, nosotros es casi como tomar palco y tratar de entender qué pasó exigiendo justicia, pero desde la distancia. Claro. Quienes se ven afectados directamente, estos tiempos deben provocar unos quiebres psicológicos tan bravos que se deben dar vuelta, digamos, entre sus cambios de opiniones, tratar de ver qué pasó realmente. Yo no sé si es lo que está ocurriendo en el interior de esta familia. Sí, mira, es súper complejo porque a lo complejo del caso en sí, que es el homicidio del niño de la casa, tenemos que sumar que el único imputado también vive en la casa, que es familiar directo, que es hermano de la abuela, que es el tío abuelo, y que Estefanía, que es la madre de la víctima y que es la otra víctima, también viven bajo el mismo techo. La Fiscalía sí se ha preocupado mucho de apoyar a Estefanía en todo aspecto, porque ella es la víctima, y esto yo no lo había visto. Es muy bueno que esté ocurriendo, que la Fiscalía apoye de esta forma a Estefanía. Bueno. Este es el caso... Y es la cara opuesta de lo que nos pasó con el caso de Fernanda Maciel, y hay que decirlo. Acá la fiscal se ha aportado un 7, la Fiscalía Nacional también, y para ese lado vamos. Entonces, evidentemente se van a generar conflictos internos porque en el caso de la abuela es la hermana del imputado, Claro. Pero también es la mamá de la víctima y la abuela de la víctima. Claro. Entonces... ahí va a tener que ver qué es lo que va a pasar en la familia. Nosotros le comunicamos absolutamente todo lo que está pasando en la investigación a Estefanía, porque ella es la víctima y es la que debe saber todo. Claro. La fiscal también se comunica con ella directamente y le explica todo lo que está pasando. Qué compleja la porque, situación. vuelvo a insistir, Estefanía es la víctima y Tomás es la víctima. El resto son familiares
pero no son intervinientes directos Sí. por un aspecto legal. Estaba viendo una entrevista que dio Estefanía con Elisa a Televisión, en donde ellas hacían una crítica también con respecto a lo lento del procedimiento. Yo logro entender el dolor de Estefanía como madre. Estar 7 meses, ella dice, 7 meses y aún no hay causa de muerte. No sé qué día falleció mi hijo, no sé por qué causas, estamos de cero como en el principio. Y a su vez Elisa, que es la mamá de Estefanía, abuela del pequeño, decía que muchas veces ellas sentían que no las trataban como víctimas, sino como culpables. Eso era lo que ellas expresaron en esta entrevista. Sí. Entonces, me parece súper preocupante porque yo también creo que ellas son, obviamente, las víctimas también en todo esto. O sea, perder a un niño debe ser algo que el dolor más grande de cualquier familia, cualquier madre. Entonces, rescato unas palabras de Elisa. Ella dice, yo solo puedo tener fe y esperanza en Pedro Díaz, el abogado, y Carlos Gutiérrez. ¿Cómo ves cómo se visualiza el panorama de aquí en adelante? ¿Se ve celeridad? Porque entiendo que se están haciendo muchas cosas que no son comunicadas a la opinión pública, que me imagino que también hay un resguardo con eso. Sí. Pero ¿tú crees que pronto van a poder empezar a tener respuestas ellas dos? Y la familia entera, no olvidemos que aquí también hay un padre que también perdió a su hijo. Sí, mira, en relación a las declaraciones que pueda dar Elisa especialmente, son sus declaraciones y obviamente agradezco la confianza que tiene hacia nosotros, es una gran responsabilidad. Sí. Y a Estefanía no le vamos a fallar. Como te decía antes, la víctima acá es Estefanía y Tomás. El resto es parte de la familia que obviamente está involucrada también por sentimientos y porque viven todos dentro de la misma casa, entonces es un tema súper complejo. Pero hay que considerar que sí hay muchas evidencias que se están analizando no solamente en Chile, no solo por las policías, sino que también en universidades. Y nosotros también, recuerden que nosotros también periciamos las ropas. Y sí encontramos mucha evidencia. Y mucha de esa evidencia la vamos a enviar al extranjero. Porque en Chile no hay tecnología para hacer ese tipo de análisis. Claro. Con respecto a seguir investigando al tío abuelo, Estefanía también dijo, me parece bien que lo sigan investigando y que siga la investigación porque aún quedan muchas cosas. Hay más antecedentes de este caso y los revisamos después de una pausa junto a Carlos Gutiérrez. Perfecto. Ya estamos con ustedes de regreso, vamos a seguir analizando junto a Carlos Gutiérrez los nuevos antecedentes sobre el caso de Tomás Bravo. Pero antes, atención, porque para verte y sentirte saludable todo el año tenemos un 20% de descuento en toda la línea de suplementos y vitaminas Perfect Bear, las gomitas con forma de osito. Las encuentras, por supuesto, que en nuestra tienda.lared.cl. Ahí está entonces este consejo y continuamos entonces analizando este caso. Recordemos que Carlos Gutiérrez es parte también de esta investigación. Y Mike, tenemos nuevos antecedentes. Sí, y de hecho una pregunta, porque acá ya estamos claros, logramos entender que ya se determina que hay terceros involucrados, ¿cierto? Sí. Eso ya no tendríamos que dar un nuevo vuelco. No. ¿En base a qué se determinó, dentro de lo que tú nos puedas contar eso, Carlos, que existen terceros involucrados en el asesinato de Tomás? A diferencia de lo que se dijo en primera instancia por el primer fiscal que llevó la causa, nosotros ya existen antecedentes científicos que dicen que Tomás no pudo haber llegado solo al lugar donde se encuentra y otros elementos que involucran a terceras personas. Perfecto. Entonces, pero ya es una evidencia científica que de hecho fue ratificado por el Servicio Médico Legal de Chile, pero de otra ciudad donde fue la fiscal, entonces el mismo Servicio Médico Legal ratifica el error que cometió y rectifica y eso tiene que ver como con el lugar en el que encontraron a Tomasito. Con la dificultad de que un niño de esas características, pequeño, poca edad, llegue ¿Cómo llegó y cómo se encontró? Claro. Exactamente. Ya. Ahora, ¿en qué etapa están? Me refiero, no hay nada más que investigar, solo esperar los resultados y con eso presentar el caso, y si es así, ¿de cuánto tiempo más estamos hablando aproximadamente? Sé que se puede más o menos proyectar algo. Sí, mira, el tribunal otorgó 6 meses más de investigación. Puede que incluso, y voy a ser súper honesto, puede que incluso necesitemos más tiempo por un tema de pericias. ¿Qué es lo que pasa? Hay un abanico de sospechosos, hay un abanico de hipótesis que nosotros y que la Fiscalía está investigando. Acá la Fiscalía no está descartando nada. Lo único que ya se sabe y que tenemos certeza es que Tomás lo asesinaron. Eso está claro. Perfecto. Entonces, ¿quién o quiénes
en ese abanico estamos y hay bastante evidencia donde se va a ubicar esa persona o las personas. Por eso les digo, nosotros al final vamos a saber quién fue, cómo fue y lo vamos a meter, lo vamos a poner tras la reja. Perfecto. Eso que no quede ninguna duda. Y la persona, si está viendo la televisión, empieza a ponerse nervioso porque lo vamos a encontrar igual. Entonces, hay mucha evidencia que nosotros también, por ejemplo, encontramos en las prendas de vestir, en las pericias que hicimos, que vamos a tener que enviar al extranjero, a un laboratorio. ¿Por qué al extranjero? Porque en Chile no existe esa tecnología para hacer ese tipo de análisis. Y el laboratorio en el extranjero es un laboratorio referente a nivel mundial y si ellos no pueden llegar a un resultado, nadie va a poder. Entonces, por eso nosotros vamos al mejor del mundo. Excelente. Estamos pidiendo las ayudas respectivas y... Eso de manera particular. todo es particular. Bueno. Ya. ¿Y eso es caro, Carlos? Sí. ¿No hay No, porque posibilidad de no tener todos tienen eso para pagarlo. acá? No. No, es que no existe en Latinoamérica en general. Vamos a ir al más cercano que está en Chile, que está en Norteamérica. Perfecto. Mira. Bueno. Y ella tendría que ser lo más concluyente. Ahí debería ser lo más concluyente y confirmando seguramente otras hipótesis y otras conclusiones que vamos a tener de universidades de acá en Chile y de análisis de laboratorio que también se están haciendo acá en Chile y que estamos haciendo nosotros también. Carlos, vamos a seguir muy atentos a todas las actualizaciones en el caso a que esta familia logre encontrar algo de paz, la verdad, algo de tranquilidad les va a dar. Muchas gracias, Carlos, no solamente por estar hoy día con nosotros, sino que por involucrarte en estos casos de verdad y de corazón y ayudar a la gente que lo necesita. Esperamos tenerte pronto nuevamente en Así Somos. Gracias por la invitación. Y nosotros también queremos, Chico, hoy un día muy especial porque nuestra Feña querida, estudiante en práctica, hizo la práctica acá de periodismo, hoy día termina sus meses, así que Feña, gracias por la Se le va a entrega, extrañar mucho. gracias por la risa, por el talento, te queremos mucho y las Qué alegría puertas del es equipo entrega. están abiertas. Qué alegría de sentir ella, sin duda. ¿no? Claro, No, No, porque pero lo termina pasó la bien. práctica, no En el está libro, nos vemos mañana. para titular, Nos vemos seguro. mañana. Gracias, Carlitos. acelerar. Pero claro. Gracias, Carlos.